Bueno, muy bien. Que no me falte Jesús. Muy bien, bienvenida Roberta Ávila de Mindiola por el Face, Jessica Bellantes conectado por el Face. Qué alegría. Pues bueno, ya estamos poco a poco. No olviden de poner lo que más les resuene y sus inquietudes. También pueden poner sus intenciones, ¿no? Así que todo este encuentro que es de estudio, pero también de oración. Estamos contemplando la palabra del corazón de Jesús, y por lo tanto pues nos sumergimos en ella, ¿no? Así que pueden también poner sus intenciones. De manera muy especial ponemos la intención de la hermana Moniquita, que hoy falleció su papito, así que nos solidarizamos con ella, nuestras oraciones y todo este encuentro pues por el alma y por ella y toda su familia para que el Señor les dé mucha paz. Muy bien, ahí me gustaría empezar, todavía no con las diapositivas de la clase de hoy, sino que si de pronto tienen alguna inquietud de la clase anterior, de pronto de la clase o de pronto de las lecturas, y los que hayan adelantado las lecturas, me gustaría por favor, o lo pueden abrir los micrófonos o los pueden escribir para poder tenerlos en cuenta. No olviden poner sus nombres, apenas vayan entrando en el Face, les ruego pongan sus nombres para saber con quién estamos encontrándonos. Y en el Zoom les recuerdo pues que la mayor cercanía, pues ya que están en video, están más directo, pues abrir sus imágenes, sus videos para poder conocernos más, que nos conozcamos entre todos, ¿no? Y vivir así nuestro carisma, que es un sentido de familia. Vivir para alcanzar más amor, viviendo un sentido de familia con todos. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que derrames todos tus 7 dones, en especial el del entendimiento, para que hoy los hermanos puedan asumir estas verdades hermosas y vivirlas en la meditación de tu palabra, el de la sabiduría para poder saborear todas estas revelaciones que a través de la iglesia nos estás presentando, Señor, de tu santa palabra, y sobre todo el don de la caridad para poderte amarte más a mis hermanos, amarte más, Señor, y reflejarlo así en no solamente comprender la palabra, sino vivirla, y no solamente vivirla, sino predicarla. Ay de mí si no predico el Evangelio. Bueno, no sé si tengan algunas preguntas. Ya están les pido que pongan los links nuevamente, los links y los pongan en mensaje fijo, los links de los grupos, porque es posible que hay personas que todavía no están en el chat de los grupos de estudio de Biblia, de los diferentes estados de vida. Va a ser muy importante. Por un lado, porque les llega el material de manera directa, y vamos a tomar en cuenta, los coordinadores tienen las bases de datos de ustedes, actualizándolos, y la próxima semana vamos a hacer una reunión por grupos, pero en la misma sala, en el mismo ID, pero por salas diferentes según estados de vida, según edades, para poder hacer luego una plenaria de aquello que más sea resonante en todo este mes y piquillo que hemos estado estudiando este primer curso. Adelante, María Dolores, qué alegría, bienvenidos, Cecilia Alvarado, Fernando, Lorena, bienvenidos, Antonio y Catalina, Alexandra. Bueno, muy bien, cada vez más se van integrando. Si tienen alguna pregunta, no duden, ponerlo en los chats. Bueno, muy bien, creo que estamos lo suficiente para empezar. Bien, seguimos nosotros haciendo una retroalimentación. La verdad es que meditando en lo que vimos la semana anterior o las semanas anteriores,
en relación a cómo interpretar la palabra de Dios. Vimos que primero algunos criterios, ¿verdad? Ya que el tiempo es corto, no me voy a dedicar tanto a la retroalimentación de toda, pero sí quiero enfatizar en la parte de los sentidos de cómo interpretar la Biblia, pero quisiera que me lo recuerden ustedes. ¿Cuántos sentidos vimos? ¿Cuántos sentidos vimos? A ver, ¿quién se acuerda? 3 sentidos. Vimos 5. Vimos 5. 5. Bueno, digamos que fueron 2 sentidos. El sentido literal y el sentido espiritual. Pero en el sentido espiritual se subdividen en 3. Y tal vez por allí es que le salieron 5. Pero bueno, muy bien, muy cercana a la respuesta. Entonces, el sentido espiritual se subdividían en 3. ¿En cuáles eran? En alegórico, moral y anagógico. Perfecto, muy bien. Recordemos un poquito el sentido literal. ¿De qué se trataba? ¿De qué se trataba el sentido literal? Que era, empezando que literal a veces uno dice, literal fue eso, ¿no? Como al pie de la letra. No, no, no. Aquí literal no tiene que ver con al pie de la letra o textualmente. Al contrario, al contrario. Un sentido literal abarca para poder interpretar 4 cosas de manera importante, o mejor dicho, 3 cosas que se relaciona a la intención del autor. ¿No? ¿Qué intención tiene el autor? A 3 cosas. Hay que ver eso. Al auditorio, les ayuda en algo. El auditorio es decir, la intención del autor, es decir, ¿cuál sería la intención del autor en relación a quienes va dirigido el texto, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Histórico. Ya, ahí sería en relación al género literario, y dentro del género literario efectivamente hay históricos, hay el género literario legal, sapiensal, profético, perfecto, ¿ya? Eso estaría, en tal caso, sería género literario. Entonces ya tenemos auditorio, es decir, a quién va dirigido, género literario, y qué más toma en cuenta la intención del autor. Lugar y tiempo. Eso, lugar y tiempo. Perfecto, perfecto. ¿Ven que está muy bien? Perfecto. Ahora, eso es en el literal. Ahora, el segundo sentido es el espiritual, ¿no? Que el espiritual tiene un significado que va más allá de lo literal. Tomemos en cuenta que el sentido literal por sí solo es incompleto, ¿eh? Si no lo unimos al espiritual, no estaríamos realmente interpretando la palabra de Dios como es debido. Es necesario unir estos 2 sentidos, el literal, que es el que hemos estado mencionando, y el espiritual. Ahora sí, el espiritual. El espiritual no se trata de decir, por ejemplo, voy a interpretar espiritualmente esta palabra y lo hago según yo. Entonces tú ya te haces un autor, el evangelio según San yo, ¿no? Entonces, no, tener mucho cuidado porque así han salido las grandes herejías. Cada quien interpreta según lo que siento, No, es cierto que hay una relación personal, el Señor te habla a través de la palabra, pero precisamente por eso estamos estudiando este tipo de interpretaciones, porque no se trata de lo que yo siento, se trata de que tengo que ayudarme de este bagaje de medios para luego poder comprender bien el texto y luego vivir bien el texto, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, es ciertamente el espiritual, así mismo como literal, no significaba
porque parece la palabra, no, textualmente, no. Asimismo, el espiritual tampoco significa que es según como yo sienta espiritualmente, no. Entonces, ¿a qué se refiere entonces el sentido espiritual? Supera No, el conocimiento del autor humano. claro, muy bien. Entonces, habíamos dicho que se dividían en tres, ¿verdad? En el, recordemos. Alegórico, moral y anagógico. Muy bien. Alegórico, moral y anagógico. Ahí estarán, estoy sin ahorita, porque yo estoy segura que ustedes ya han impreso las diapositivas y yo ahorita estoy haciendo una retroalimentación porque sobre todo quería verles las caras, porque cuando ya pongo las diapositivas ya no les puedo ver, pero veo que a pesar del esfuerzo, no todos abren sus videos. Muy bien. Entonces, a ver, el más facilito, el moral, ¿se refería a qué cosa? Enseña cómo debemos actuar. ¿Cómo debemos actuar? ¿No? Entonces, habrán algunas citas bíblicas que nos enseñan cómo debemos actuar, ¿no? Muy bien. Y vamos para que se nos haga un poquito más fácil comprender el anagógico y el alegórico. Recordemos que el centro de la Biblia, ¿qué es? ¿Quién es el centro de la Biblia? Jesús. Jesús, muy bien. Cristo Jesús, ese es el centro, Él es el centro de la Biblia. Entonces, el anagógico se enfoca empezando desde que es el centro, que es Cristo, ¿no? ¿Qué me espera? Estamos hablando de la salvación, por supuesto, ¿no? ¿Qué me espera desde Cristo? La salvación. Entonces, por lo tanto, el anagógico se enfoca en el final de los tiempos. Por eso vimos algunos textos que hablaban en la entrada de Jerusalén, que estaba hablando no precisamente de la ciudad de Jerusalén, sino que estaba hablando de la nueva Jerusalén, que es el cielo, ¿verdad? Y el alegórico. Y aquí es donde quisiera ampliar, por eso no pongo las diapositivas, porque lo que les voy a decir no está en las diapositivas, por eso yo les recomiendo, y yo me imagino que ustedes están con papel y lápiz para poder apuntar algunos detalles que les va a servir mucho. No olvidemos que el centro es Jesús, ¿no? Es el centro de la Biblia, es Jesús. Ahí está. Lo reconocemos cuando comencemos a estudiar libro por libro, vamos a reconocerlo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Muy bien. Entonces el alegórico trata de la prefiguración de Cristo, de la prefiguración de Cristo. ¿Y qué estoy diciendo yo con la prefiguración de Cristo? Que representa a Jesús. Que representa a Jesús, correcto. Qué pilas que son. Entonces, yo quiero mencionarles así como a breve, como para hacer una retroalimentación de esto y se pueda comprender un poquito más, porque hoy día vamos a topar, a profundizar lo que es exégesis y hermenéutica, otras formas de interpretar la palabra, porque ahorita estamos viendo la forma de interpretar la palabra según estos sentidos que son el literal y el espiritual, y ahorita voy a un poco profundizar en el subgrupo del sentido espiritual, que es el alegórico. Y es realmente apasionante, realmente a mí me encantó meditar esta partecita y dije, no, se los voy a ampliar a más allá de lo que ya vimos. Claro, el que se destruir el templo en 3 días, ese ejemplo vimos, ¿verdad? Correcto, muy bien, mamá Fabiola, y eso estaba prefigurando a quién, o representando a quién, a Jesucristo, por supuesto, porque en realidad
estaba hablando de de la resurrección, correcto. Ahora, eso está en el Nuevo Testamento. Ahora, hay unos 4 ejemplos en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Números. No olviden de los micrófonos. Si me ayuda Carmen, si no desconectan, desconectarles para que ayudarles así a evitarles el ruido externo. Bueno, entonces hay unos 4 prefiguraciones de Cristo que vemos de manera especial en el Antiguo Testamento, y mira que el que les hablamos en la clase anterior era del Nuevo Testamento, que podríamos decir que el Antiguo Testamento es la ocultación del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es la manifestación del Antiguo Testamento. Pero sin embargo, las prefiguraciones no solamente están en el Antiguo Testamento, están en el Nuevo Testamento. De suyo lo vimos en la clase pasada, que es aquel ya que refirió mamá Fabiola, que es que el templo se construirá en 3 días, y no estaba hablando del templo físico, sino de su resurrección. Muy bien. Pero hay unas, como les decía, en el Antiguo Testamento, que se ven muchísimas, porque obviamente el Antiguo Testamento está siempre hablando del Mesías, siempre está hablando del Mesías, porque obviamente es el centro, es Cristo, que es el Mesías. Y entonces, por ejemplo, ustedes habrán escuchado del sacerdote Melquisedec, que realmente ese sacerdote, Melquisedec, está representando a Cristo. Está representando a Cristo, el sumo sacerdote. El sacerdote de los sacerdotes es Jesucristo. Pero también dentro de algunas prefiguraciones, que no las voy a citar en detalle, está Abraham, Isaac, Samuel, David. David, qué hermoso cuando el Señor habla de David como el hombre, aquel hombre conforme a mi corazón, conforme a mi voluntad. Obviamente que si hablamos en esa prefiguración de Jesús, la prefiguración de Jesús es que, caramba, cuando Jesús dice, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado, que es mi Padre, ¿verdad? Qué bonito, qué hermoso. Bueno, entonces podríamos detenernos en todos estos personajes de quienes prefiguran, como les he mencionado, pero fuera de Melquisedec quisiera quedarme en Moisés. Moisés también como personaje, como persona, está prefigurando a Jesucristo, porque Moisés, recordemos, ¿qué hizo? Liberó al pueblo de la esclavitud. ¿Qué hizo Jesucristo? Liberó al pueblo de la esclavitud a través de la cruz. ¿Qué hizo Moisés? Pasó por las aguas del Mar Rojo para liberar a su pueblo. ¿Qué hizo Jesús? Por medio del agua del bautizo nos libera y nos salva, ¿no? Y dentro del mismo Moisés dentro de la historia de Moisés, podemos encontrar otra prefiguración que ya no precisamente es una persona, sino una cosa. Por ejemplo, la roca. La roca, bueno, si recordarán, o en tal caso les menciono, la roca de Oreb, la roca donde golpeó Moisés para que salga agua, esa roca estaba prefigurando ¿a quién? A Cristo. Estaba prefigurando a Cristo. ¿Por qué? Porque esa roca de suyo, habla en el libro de Números de que Dios se contraría con Moisés, porque la dirección que le dio Dios a Moisés es de que la golpeara una sola vez. Y Moisés la golpeó 2 veces. Salió agua, pero la dirección que dio Dios, que dio Yahvé,
es que sea una sola vez. ¿Por qué? Porque esa roca estaba prefigurando a Cristo. Y el golpe fue la lanza, no fueron dos, fue una sola lanza, como ven en nuestro logo, una sola lanza que traspasó el corazón de Jesús. Y obviamente el Antiguo Testamento, y en este caso de manera particular, está prefigurando a Cristo. Y cuenta entonces esta parte, esta visión que el Señor quiso darnos a conocer, pero están contando con personas humanas. Sin embargo, en otros textos y contextos van a ir relatando estos detalles para darnos mayores luces. Sin embargo, por los tiempos estoy solamente retroalimentando para que a lo menos el subsentido alegórico lo podamos comprender con mayor plenitud, porque es riquísimo, es riquísimo. Que no sé si a ustedes de pronto se les ocurre qué otro texto, qué otra cosa o persona pueda estar prefigurando a Cristo en el Antiguo Testamento. La serpiente alzada en lo alto. Bien, la serpiente, muy bien, Antonio. La serpiente alzada en lo alto, dice en Primera de Juan, será aquella que cuando contemplen la serpiente alzada en lo alto serán sanos. Entonces, por lo tanto, estaba hablando no que Dios es una serpiente, Jesús es una serpiente, sino que estaba prefigurando el significado de que al ser levantado de la tierra, puesto que el Señor la cruz estuvo en tierra y fue levantado para luego, pues desde la crucifixión, verlo desde el Gólgota, en todo su esplendor, en todo su dolor, en toda su amargura, en toda su soledad. Muy bien. ¿Qué otra que puedan ustedes ver que estaba prefigurando a Cristo? Hermana, no sé si estaré equivocada. Igual le comento a ver si que me lo diga, me quite la duda. ¿Será sobre el maná? Por supuesto, el maná. El maná de manera muy particular está prefigurando a Jesús Eucaristía, que está eso en el número 40 específicamente, para los que quieren un poquito indagar. Por supuesto que sí. Ahí está, ¿no? Son una de las principales prefiguraciones del Antiguo Testamento. Ustedes lo han mencionado. Y así algunas otras que nos iluminan para poder entender. Luego de este curso vamos a estudiar la introducción del Antiguo Testamento. Y como les decía, el Antiguo Testamento es una ocultación del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es la manifestación del Antiguo Testamento. Así que tener en cuenta estos datos va a ayudar mucho a la hora de interpretar la palabra. Muy bien, no sé si tengan alguna preguntita al respecto. Ahí está un poco la retroalimentación, fortaleciendo de manera especial el sentido espiritual alegórico. Muy bien. Ahora sí voy a poner las diapositivas que nos toca de esta clase. No sé si tengan alguna pregunta, tanto en el Face como en el Zoom. Allí están en el Zoom. No sé si en el Face también ya está. ¿Sí? Ya está. Están los links. Los links de los diferentes grupos. Va a ser muy importante. Quien no ha entrado en los links del grupo, pues se perdería un poco la distribución de la próxima semana, porque vamos a trabajar por medio de grupos, de salas. Entonces harán grupos de niños, de jóvenes, de adultos en los diferentes estados de vida.
Así que si no has entrado, pues obviamente no te vamos a poder distribuir como corresponde para la clase de la próxima semana, que es la clase final de este curso, que es, no digo de todo el estudio de Biblia, porque luego empezaremos con otro. Además, para los que han vivido todo este curso, pues con mucho cariño le entregaremos un certificado virtual de que has cursado este curso, ¿no? Valga la redundancia. Vamos a ver entonces las diapositivas. Otras formas de interpretar la palabra de Dios. Ya vimos que una de las formas de interpretar la palabra de Dios era en el sentido espiritual, sentido literal, sentido espiritual y con sus subgrupos correspondientes o conceptos o significados correspondientes. Pero otra forma de interpretar la palabra de Dios es la hermenéutica y la exégesis. ¿Con qué se come esto? No sé si hay niños y jóvenes ahora, en fin, no se preocupen. Al principio de pronto se va a ver un poquito abstracto, se va a ver un poquito oscuro, pero luego van a ver cómo salimos adelante con el entendimiento básico, necesario, suficiente, de esta otra forma de interpretar la palabra de Dios, los textos bíblicos. Muy bien. Entonces, hermenéutica y exégesis. La distinción, vamos a ver, vamos a abrirlo más para que se pueda ver. La distinción entre ambos términos, entre hermenéutica y exégesis, es muy sutil, por lo cual es motivo de confusión en muchas ocasiones, qué es lo uno y qué es lo otro. Aunque en líneas generales se utiliza la hermenéutica, escuchen bien, hermenéutica, para describir la interpretación de un determinado texto bíblico, mientras que la exégesis en un concepto que involucra la extracción del significado del texto bíblico. Por consiguiente, las funciones de ambos términos no son las mismas, sino que se complementan. Mira, es lo mismo cuando nosotros estábamos estudiando la retroalimentación que hicimos ahora. El sentido literal es importante, pero si no habría también, no estaríamos tomando en cuenta el sentido espiritual, estaría incompleto. Nos daría una interpretación sesgada del texto. Lo mismo, si yo solamente tomo la parte de la hermenéutica y no la exégesis y viceversa, no sería completa la interpretación, esta otra forma de interpretar la palabra de Dios. Habrán algunas similitudes que después de pronto ustedes se puedan dar cuenta, los similes de un tipo de forma de interpretar y el otro tipo de forma de interpretar. Una de las dificultades es que ambas palabras provienen etimológicamente del idioma griego y las dos se traducen por explicar o interpretar. Ahí sí nos fregaron tremendamente, porque al menos, caramba, me voy a la parte etimológica y que me diga el concepto diferente de lo uno y del otro. Sin embargo, en el idioma griego, en la traducción es lo mismo, explicar o interpretar. Venga, válgame la Dios. Si bien en la práctica se matiza más el significado de cada una de ellas, haciendo más claro el significado de uno y otro término. Bueno, a continuación vamos a detallar la definición de dichos términos. Venga acá. Ahora sí vamos a comprender más la hermenéutica. Esta palabra se deriva de la voz griega hermeneuo, que etimológicamente significa explicar un texto. Estamos hablando todavía de lo mismo. Vamos a ver cómo nos sigue iluminando esta explicación. Y que inicialmente se relaciona con Hermes. ¿Quién era Hermes? Era considerado el dios del lenguaje por los griegos de la antigüedad. No olvidemos que uno de los idiomas de la Biblia fue el griego y tenemos a fuerza tomar estas bases.
¿Qué parte de la Biblia se escribió en griego de manera especial? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Qué parte de la Biblia se escribió en griego de manera especial? El Nuevo Testamento. Perfecto, apúntese una, Judith. En el Antiguo Testamento, ¿qué idiomas? ¿En qué idiomas se escribió el Antiguo Testamento? Estaba en Arameo. hebreo, en arameo. Arameo y hebreo. Muy bien, perfecto, están pilas. Entonces la hermenéutica es el conocimiento y arte de la interpretación de los textos bíblicos con el fin de determinar el significado exacto de las palabras mediante las cuales se expresa un pensamiento. Esto es la hermenéutica común y corriente, que no precisamente es la hermenéutica bíblica, pero no contradice en nada a la hermenéutica bíblica. En otras palabras, hermenéutica es, ¿qué cosa? Es la ciencia de interpretar correctamente un texto. Ahí está. ¿Qué es la hermenéutica entonces? Es la ciencia de interpretar correctamente un texto. Y en este caso, bíblico. Y entonces se usa el método gramático, histórico y tomando en cuenta el impacto directo del contexto en el cual se dio la palabra de Dios. Pero vamos a iluminarnos un poquito más con este cuadro. No olviden que tanto hermenéutica como exégesis tiene que ver con la interpretación y tiene que ver con la significación, ¿verdad? Porque vamos a comprender, vamos a comprender. Vamos a ver si nos ilumina un poquito esta etimología, es decir, de dónde proviene o vamos a agregar un poquito la palabra, ¿no? De estas acepciones dependen también los tres ámbitos principales de la hermenéutica bíblica. La noemática, porque la neumática más bien viene de alma. ¿Cómo se confundirían? Es la noemática, que consiste en el reconocimiento de uno o de varios significados del texto bíblico. Que consiste, repito, en el reconocimiento de uno o de varios significados del texto bíblico. Ya está subrayado. Si no tienen impreso, al menos pongan ustedes subrayada la parte varios significados del texto bíblico. La heurística, que propone explicar esta significación, subrayen explicar. Heurística, que se propone explicar esta significación. Y la proforística, que intenta establecer una relación interpelante entre el texto bíblico y el lector. Y aquí en la proforística no le paren bola mucho a los significados, a los nombres, mejor dicho, sino más en los significados. Proforística. Permítame la carpeta. Aquí subrayen de manera especial establecer una relación interpelante entre el texto bíblico y el lector. Subráyelo. ¿Ya? Entonces, no se compliquen con los nombres. Aquí lo importante es un poco más el concepto. Por ahí se pueden olvidar de la noemática, de la heurística, de la proforística y de cualquier ística. No te preocupes. Lo importante es la comprensión. Entonces, por consiguiente, podemos definir la hermenéutica. Ese nombre sí apréndanselo. Hermenéutica. Repítalo, hermenéutica, como la ciencia, ya lo habíamos dicho. ¿Qué es la hermenéutica? La ciencia de la interpretación, de la significación, aquí lo ampliamos,
y de la explicación e intenta iluminar la relación en este triángulo entre el autor, el texto y el lector. Entonces, van a ver ustedes algunos símiles, es decir, algunas cosas parecidas en la otra forma de interpretar que hablamos en el sentido literal y en el sentido espiritual. Vamos a ver si nos damos cuenta de algo. Pero lo más importante es lo que vamos a mencionar, más allá que se den cuenta de algún parecido. Mira este triángulo. Todo va a llevar a la interpretación, ¿verdad? A la interpretación. Pero es necesario que primero yo comprenda, por lo tanto necesito comprender el significado. Pero es necesario que yo ese significado lo pueda explicar. Y obviamente si yo lo voy a explicar es porque para mí va a ser importante ¿quién? ¿Quién va a ser importante en este caso si yo lo pretendo explicar lo que he comprendido? ¿Quién? Jesús. No, él ya lo sabe todo, si él es la palabra. El El lector. texto, El autor. El lector. El lector, correcto, el lector. Tiene que ver entonces, aquí va a ser muy importante, por eso dice, intenta iluminar la relación en el triángulo entre el autor, el texto y el lector. Entonces, el autor ya entendemos quién es, ya el autor, aquí tenemos algún parecido, ¿verdad? La intención del autor. Muy bien, nos va a servir el autor. El autor. El texto, es necesario el texto y el lector. ¿A quién va Nosotros. dirigido? ¿A quién va dirigido? A Nosotros. Ya, a nosotros en el tiempo real, pero en ese tiempo, el lector no éramos nosotros en nuestra cultura del siglo XXI. En ese tiempo el lector era en los discípulos, el Cirineo, si es en el Antiguo Testamento, pues de las tribus, en fin. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que obviamente el lector, es importante aquí la conjugación del texto, obviamente, que es el que voy a interpretar, el autor y el lector. Es decir, esa interrelación entre el autor y el lector para poder interpretar ese texto. Entonces, por lo tanto, yo lo comprendo los significados, lo interpreto, porque he podido explicarlo a un lector de la época y que luego obviamente lo voy a traer a tiempo actual. Vamos a iluminar un poquito más, no se preocupen, que ahí cada vez que vamos poniendo más contenido lo vamos a tener más claro. Y luego van a ver que esto es, no sé, para los que sepan inglés, cuando recién se está aprendiendo inglés, cada palabra pareciera que es difícil y después se va familiarizando y de tal manera que luego escuchaste una canción y pudiste entender o un diálogo y pudiste entender algo. Para los que aprendieron o aprendimos algo de inglés. En este caso es como todo aprendizaje. Al principio pareciera que el grabarme significados me resulta un poco obstruso, pero luego cuando ya comencemos a estudiar los libros por libros,
y interpretar obviamente la palabra, van a ver cómo se va a hacer actual todos estos conceptos que hoy comenzamos a interpretar o a estudiar. Entonces el proceso hermenéutico no puede reducirse y limitarse a la interpelación que un texto determinado suscita en el lector, sino que representa además la exigencia interpelante del lector respecto al texto, que es lo que se denomina exégesis y que analizaremos seguidamente. Lo mismo, yo no me puedo quedar solamente con el sentido literal, que era el género literario, que era el lugar y la historia, que era la intención del autor, el auditorio, sino que tenía que también ver el sentido espiritual, es decir, la parte moral, alegórica, anagógica, en fin. Entonces, ahora también yo no me puedo quedar solamente o reducirme o limitarme a esa interpelación que cómo se comprende el texto, el lector, sino que me exige también que yo tengo que comprender el texto, ¿no? Tengo que comprender el texto. Vamos a ver, el término exégesis es de origen griego, así como la hermenéutica. Y etimológicamente lo mismo. Caramba, explicación, lo mismo. Pero aquí añade un poquito, comentario, interpretación. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque si etimológicamente prácticamente es lo mismo, ¿cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? ¿Qué es lo que me va a ayudar para poder luego interpretar los textos bíblicos? Entonces, hacer exégesis es interpretar el texto obteniendo de él su significado. A ver, recordemos, hermenéutica, ¿qué era? Era la ciencia De la interpretación, de la El texto. significación, de la explicación. que interpreta un texto Texto. Es la desde ciencia de interpretación del texto bíblico. el texto bíblico que tiene que Entre- ver, entre el autor, el texto y el lector. ya, muy bien, ¿verdad? Entonces, ahora, perfecto. Entonces, la exégesis no habla tanto del autor ni del lector, sino del significado, sí, de la explicación, claro que sí, pero está hablando más del su significado. Para algunos autores, la exégesis, el significado del texto, el significado de las cosas, el significado de lo que significaba la caramba, el maná, qué es lo que el significado del lugar, de la historia, ¿no? Entonces, necesito saber más significados para poder entenderlo. Para algunos autores, la exégesis debe limitarse rigurosamente a comprender lo que el texto dice y repetirlo después en términos actuales, que es lo que dijimos anteriormente. Para otros, el exégeta obviamente es el que interpreta la Biblia a través del exégesis, debe hacer ambas cosas, comprender el texto y explicarlo en términos actuales, ¿no? No solamente comprender el texto en esa época, sino explicarlo en términos actuales. Las dos partes deben de construir un proceso único interpretativo. En concreto, el itinerario exegético debe consistir en ir del texto a su ambiente histórico y a su origen para regresar luego al texto. Vamos a iluminar un poquito más esto.
En efecto, la primera aproximación del exégeta debe consistir en colocar el texto en su ambiente general, lingüístico, histórico y religioso. Obviamente voy a necesitar todo esto para saber el significado. ¿Qué es lo que quiere decir? Ya lo voy a poner en un ejemplo, no se preocupen. Lo cual nos convierte de algún modo en contemporáneos del texto bíblico, al tiempo que nos hace conscientes de la distancia que nos separa de ella. Además, nos permite comprender que la Biblia no es un libro aislado dentro de un mundo extraño, sino un libro profundamente encarnado en su tiempo y en su ambiente. Es decir, que es un libro que tiene su propia historia, su contexto, según su cultura de ese momento, pero también lo puedo traer a mi ambiente. Es un libro que a pesar de que se escribió hace más de 2000 años, depende los libros, Mucho frío. inclusive hasta más, hasta mucho más. Aquí me estoy la A pesar de eso, me sigue hablando en el tiempo actual, ¿no? Eso es lo hermoso de la exégesis, que esos significados que hemos de verlo en su parte histórica, lingüístico, qué es lo que quería decir en su religiosidad. Sin embargo, a pesar de que me hace relevancia eso, también no me deja allí, me hace dar cuenta que no solamente la Biblia es un libro de historia, por eso es que están los géneros literarios, sino que es un libro que me habla hoy, así como para todos los tiempos. Pero para tener una verdadera interpretación, debo de saber el significado de aquella época. Por eso me es importante la parte lingüística, histórica, religiosa. La segunda aproximación se centra más bien en la individualidad del texto. Al preguntarse el exégeta cuándo, dónde y por qué autor fue escrito, así como para qué destinatarios lo escribió, además es de gran importancia el hecho de comprender los motivos que tuvo el autor para escribir dicho texto. Entonces el exégeta debe emplear diversas metodologías interpretativas, en especial estas. Pero antes de mencionar las metodologías interpretativas y entrar a nuevos significados, estamos viendo que asimismo el exégeta, si solamente me quedo en el significado que me da la parte general, lingüística, histórica, religiosa, el ambiente, ¿no? El ambiente, y no tomo en cuenta el interlocutor, es decir, qué intención tuvo el autor para escribir dicho texto y a quién fue escrito, por qué el autor fue escrito y a qué destinarios lo escribió, estaría incompleto. Es decir, si no utilizaría la hermenéutica, entonces estaría incompleta la interpretación. Pero vamos a ver, el exégeta debe emplear diversas metodologías interpretativas, en especial estas. La crítica textual. Reconstruir un texto de manera confiable. Lo reconstruyo, ¿no? A ver, voy a como cuando escucho un texto bíblico y lo reconstruyo con mis palabras, no, aquí no quiere decir con mis interpretaciones, sino lo reconstruyo con unas palabras de pronto, con un sinónimo más claro para mi lenguaje. La crítica literaria, estudiar los criterios lingüísticos. Hay criterios lingüísticos, gramáticas, no siempre, por ejemplo, cuando habla de desnudez en la palabra, no precisamente habla de desnudez de vestido, sino desnudez, es decir, desprovisto de la gracia de Dios. Hay que ver los criterios lingüísticos,
¿Mm? La forma, la composición, el género y la dependencia, así como el ambiente cultural, religioso de la época. O sea, está hablando de lo mismo que estábamos hablando arriba, sino que aquí lo está desmenuzando, poniéndole nombre al tipo de crítica que corresponde. Entonces, ustedes quédense con lo esencial, que es el significado, y bueno, y los nombres pues ya ayudan mucho, pero lo importante es el significado. La crítica histórica. Valorar finalmente el texto de acuerdo al marco histórico de la época que se refiere el mismo. Ya lo hemos dicho. La exégesis efectivamente nos va a referir el marco histórico y vamos a comprenderlo más, ¿no? Y ya habíamos dicho que precisamente el saber que es un libro, es la Biblia, son libros, un conjunto de libros, que la exégesis nos realza el de que no, nos es importante conocer la parte histórica, que nos habla que habla en ese momento, pero también eso nos es como una luz de bengala para saber de qué hermosa que es la Biblia, qué hermoso que es Dios, qué omnipotente, qué omnisapiense, de que hace que esa misma Biblia en esa época de miles de años atrás nos sigue ayudando para estos momentos. Vamos a verlo desde la relación de la exégesis y la fe. Un asunto de gran importancia es el de la relación entre la exégesis científica y la fe. Asimismo, como la hermenéutica también es una hermenéutica, puede ser una hermenéutica de nada, de la interpretación de cualquier texto, pero que ahora lo bajamos, lo aplicamos al texto bíblico. Asimismo, la exégesis es una terminología que se puede utilizar desde la parte científica, pero también desde la fe. Entonces, aquí vamos a hacer una relación entre la exégesis científica y la fe. Esta relación, en lugar de ser un problema teórico que analizar, es una experiencia concreta que hay que vivir. Muchos exégetas son al mismo tiempo fieles a la ciencia y a su fe. De hecho, hay un libro, aquí tenemos en la biblioteca un libro muy bonito, Adiós por la ciencia. Es hermoso. La ciencia no está divorciada de la fe. Que algunos científicos estén divorciados de la fe es otra cosa, pero la ciencia no está divorciada de la fe, ni la fe divorciada de la ciencia. Pero hay que tener cuidado con ello, porque algunas conclusiones, después de rigurosas investigaciones, pueden estar influenciadas no por el resultado de una exégesis real, que es la que a nosotros nos interesa, que es la bíblica, sino por presupuestos ideológicos, es decir, por ideologías, ¿verdad? Hay tantas ideologías, y no estoy hablando de ideologías de géneros precisamente, sino que, por ejemplo, la teología de la liberación mal infundada, que está inclusive contaminada con el marxismo, con el comunismo, y que obviamente lleva a grandes peligros, porque hay algunos sabios, algunos filósofos, algunos doctores de la iglesia que hicieron teología y que nos ayuda a interpretar también la palabra de Dios, nos ayuda mucho al conocimiento, a llegar a Dios, a conocer a Dios. Sin embargo, también hay teologías que están dañadas por presupuestos ideológicos, es decir, por ideas que no corresponden a la fe, ¿no? Entonces, la exégesis científica puede ayudar a purificar algún contenido considerado como de fe, pero que en realidad es solo cultural, ¿no? Por ejemplo, el tema se me fue la palabra.
de la evolución, ¿no? La parte científica nos puede ayudar mucho porque obviamente nos van a dar muchos significados que nos pueden ayudar, pero luego puede también dañar. Hay muchos criterios acerca de del génesis, de la creación del hombre, de la creación del mundo. La iglesia se concreta en una evolución dirigida, es decir, que no descarta procesos evolutivos, pero confirma y ratifica que estos procesos evolutivos que pueden haber habido en diferentes especies fue dirigida por Yahvé, ¿no? Es el llamado género literario yavista que se ve de manera especial en el libro del Génesis. Entonces, la ciencia, lo científico, puede ayudarnos muchísimo a la exégesis, porque esos significados científicos nos pueden ayudar a entender, pero si de pronto se meten de pronto a un Big Bang, una explosión, nació, se creó el mundo, y no tiene nada que ver Dios en ello, no tiene nada que ver Dios en la evolución. Entonces, esto puede estar más bien destruyendo, puede estar dañando, ¿no? Entonces, la exégesis científica puede ayudar a purificar algún contenido considerado como de fe, pero que en realidad es solo cultural, y la fe puede ayudar a la exégesis a aceptar sus propios límites, porque hay cosas que, como la exégesis es la interpretación según el significado, ¿no? Puede, en el mero significado, puede estar muy limitado, ¿no? Se puede quedar muy limitado. Por ejemplo, precisamente el género literario yavista, que se ve más en el Génesis, como decíamos, da relevancia a que todo fue creado por Dios. Todo fue creado por Dios. Luego, ¿cuáles son los procesos exactos y todo ello? No es lo más importante, no es lo más relevante. Si yo me quedaría en la parte científica, en solamente el significado, y no en la fe, ¿qué es la fe? La fe es aquello que no se cree, pero que no se ve, ¿no? Entonces, por lo tanto, si yo no asumo las cosas con fe y solamente me quedo en el significado, entonces la exégesis, que es de gran ayuda para que complemente con la hermenéutica para interpretar bien el texto, se puede quedar limitado. Porque si es cierto que necesito la historia, la parte científica, la parte lingüística, en fin, pero luego, si no lo veo desde los ojos de la fe, ¡plum!, me queda limitado. Y entonces, repito, y la fe puede ayudar al exégesis a aceptar sus propios límites y a romper con presupuestos ideológicos indebidos, incluso a veces ocultos. Y es importante que subrayen ocultos porque, como les decía, teologías como de la liberación, otras teologías o otras exégesis, otros significados que se quieren dar las cosas, que de pronto es verdad que pueden haber equivocaciones, ¿no? Malentendidos, pero muchas veces también pueden darse interpretaciones ocultas para tergiversar, por ejemplo, la divinidad de Jesús, ¿no? A veces se quiere bajar, solamente dejarlo en lo meramente humano. Un ejemplo como para que se entienda lo que a veces oculto, no. Al contrario, hay que valorar la humanidad de Jesús. Bueno, está bien porque es perfectamente hombre y perfectamente Dios, pero no por eso, por valorar la humanidad, vas a bajar y a eliminar la divinidad de Jesús y solamente quedar como hijo de Dios, como criatura,
cuando realmente es increado porque es Dios, es perfectamente Dios. Bueno, debemos ser conscientes de que la investigación exegética de ley hay que una investigación, porque obviamente se va a ir a datos históricos, sobre todo de manera especial, ¿verdad? En su globalidad no es neutral, pero debe ser responsablemente asumida en la fe, ¿no? Repito, me va a ayudar, pero no me puedo quedar solamente en los significados, tengo que verlo desde la fe. El exégeta creyente debe unir el rigor del trabajo científico con su vida de fe, que proyecta luz sobre su trabajo. La fe es una luz que ilumina el sentido de la Biblia en su globalidad e ilumina al investigador, ¿no? No sé si hay una pregunta, por favor, hasta aquí. O se entendió todo o no se entendió nada porque no hay más preguntas. La próxima semana no olviden que vamos a sacar lo más relevante. Tanto es así de que lo vamos a acoplar hasta que para que los niños aprendan, entiendan. Entonces, imagínense. Entonces, exégesis y fe, pensemos siempre que leer un texto en la fe no significa proyectar en el mismo algún significado que el propio texto no tiene, sino penetrar a fondo la experiencia que intenta comunicar. La luz de la fe es esencial porque la Biblia narra una experiencia de fe. Bien, en estas conclusiones es en lo que yo quiero que ustedes se detengan y con esto creo que me va a tomar 10 minutos, así que no vamos a terminar a las 9:45. Regálenme en esos 7 minutos adicionales porque en las conclusiones es donde realmente vamos a comprenderlo todo. Las 3 preguntas que debemos formular al texto bíblico para poderlo comprender son: ¿cuál es el significado del texto? ¿Es cierto lo que en él se dice? Es una forma de ratificar. ¿Cuál es el mensaje que el texto me revela a mí? Para los que estudiamos, hicimos la escuela de oración, recuerden que uno de los métodos de orar con la palabra era la lección divina, ¿se acuerdan? ¿Quién me puede ayudar a recordar cuáles eran los pasos de la lección divina? ¿Cuáles eran los pasos de la lección divina? Primero era la lectura del texto en el contexto, es decir, la primera parte para yo orar con la palabra, yo debo primero de comprender el texto. Mira lo que dice aquí, cuál es el significado del texto. Y es cierto lo que en él se dice, es decir, que yo tengo que realmente ver el texto en el contexto. Yo debo de comprender su significado. Y ahí me va a ayudar mucho la hermenéutica y la exégesis. Porque entre la hermenéutica y la exégesis me va a ayudar a comprender lo que me está diciendo ese texto. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso de la lección divina. ¿Quién se acuerda? Después de ver la intención del autor. No, de la lección divina, de la lección divina. La lección divina es lectura divina, es orar con la palabra de Dios, haciendo una remembranza de lo que estudiamos en la escuela de oración. Después del primer paso, que es, ¿qué me dice el texto en el contexto? Es decir, la lectura. Hago la lectura. La composición del lugar. La composición del lugar es el método ignaciano. La composición del lugar es una introducción que me eleva la imaginación para centrarme en la palabra y por lo tanto centrarme en Dios, centrarme en el objetivo y luego meditarlo, ¿no? Pero había la meditación, correcto. La meditación.
Perfecto. Eran 5 pasos. La lectura del texto en el contexto, que es precisamente cuál es el significado del texto. Y obviamente es cierto lo que en él se dice, porque obviamente yo tengo que corroborar que estos significados del texto sean ciertos, porque he estado viendo los datos históricos, científicos, lingüísticos, la intención del autor, a quién va dirigido, etcétera, etcétera. Entonces yo, en la primera parte, para orar con la palabra, primero debo de comprender la palabra. Luego de comprender su significado, no, Ya su está organizada. interpretación, los micrófonos están abiertos unos por allí. Entonces luego me voy, que después de eso es la meditación. ¿Qué es la meditación? Es qué es lo que Dios me dice a través del texto. Todos esos pasos lo vemos en todas las vigilias cuando meditamos las Vía Crucis y todo. Siempre estamos diciendo, a ver, ¿qué me dice Dios a través del texto? Segundo, ¿y qué le digo yo a Dios a través del texto? Entonces, ¿qué me dice Dios a través del texto? ¿Cuál es el mensaje? Aquí dice, ¿cuál es el mensaje que el texto me revela a mí? Primero, por la hermenéutica y por la exégesis, yo he podido comprender el texto. Pero luego, esa comprensión del texto en su significado, yo voy a sacar ese mensaje para mí, qué es lo que me dice a mí. Después, ¿cuál es el siguiente paso de la lección? La oración. La oración. ¿Y la oración cuál es? Es qué le digo yo a Dios a través del texto. Yo hablo a Dios a través del texto, ¿no? Y para finalizar, para que lo recuerden, después de la oración viene La contemplación. Perfecto, la contemplación. Yo me quedo contemplando esa verdad que el Señor me ha revelado después de esa comunicación, de ese diálogo. Y finalmente, después de la contemplación, el propósito. los propósitos o la acción. Porque yo tengo que lo que yo oro con la palabra, tengo que llevarlo a mi vida y por lo tanto tengo que hacer una acción. Dentro de esos propósitos es vivirla y también compartirla, ¿verdad? Muy bien, pero aquí de manera particular están topando, como obviamente estamos hablando del significado, está haciendo estas preguntas claves. La Biblia es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, eso estamos claros, ¿verdad? Lamentablemente, los 7 libros de la Biblia que no aceptan los hermanos separados es porque creen que no están inspirados por el Espíritu Santo porque no fueron escritos en Palestina, como que el Espíritu Santo solamente viviera en Palestina. Pero bueno, entonces es inspirada por el Espíritu Santo, pero dictada y escrita por hombres. Esto permite comprender que su interpretación debe seguir un camino, en parte singular y en parte común, es decir, para todos. Respecto a la interpretación de cualquier otro texto literario de la antigüedad, sin embargo, debemos tener muy en cuenta el horizonte cultural dentro del cual actúa como variante la lectura bíblica. Las primeras comunidades cristianas leyeron las escrituras a la luz de su reciente fe en Jesús, pero también sirviéndose de las técnicas exegéticas y hermenéuticas de los predicadores de aquel entonces. Vean ustedes. Era suavecito interpretar los textos bíblicos porque obviamente recién habían estado con Jesús, recién lo habían escuchado, el mismo Jesús se los había explicado, pero aún en esas primeras comunidades cristianas se servían de las técnicas exegéticas y hermenéuticas porque tenían que conocer la historia de su pueblo para poder comprender los significados, por ejemplo, en el área de la exegética. Y en la hermenéutica tenía que conocer para quién iba dirigido
el interlocutor, ¿no? La intención del autor, ¿no? Entonces, por lo tanto, los predicadores utilizaban, que aunque no le hayan puesto el nombre de exegética y hermenéutica, utilizaban estas herramientas. Y lo vamos a ver para finalizar como ejemplo en esta cita bíblica. Por eso les pedí 10 minutos adicionales, porque con esto sí terminamos y terminamos el curso, y la próxima semana, como les decíamos, la retroalimentación con lo más importante. Para finalizar el presente estudio, podemos aseverar que la exégesis es el complemento indispensable de la hermenéutica. En otras palabras, la hermenéutica no estará jamás completa sin la colaboración de la exégesis, ya que la aportación de esta con sus investigaciones históricas y culturales permitirá que la hermenéutica, o sea, la interpretación del significado del texto, sea completa y confiable. De manera ilustrativa, ustedes pueden ir a Juan 4, versículos del 1 al 30, y esa sería la práctica de hoy, para que puedan ustedes leerla completa. Aquí voy a hacer un resumen para que lean completa Juan 4, versículo del 1 al 30. Por un lado, estos versos, por un lado podemos explicar las necesidades de la samaritana. Aquí habla de la samaritana. Voy a reconstruir la crítica reconstructiva, ¿no? Que habíamos visto. Voy a reconstruir un poquito. A ver, vamos a ver. Recuerden que la samaritana va al pozo a sacar agua, ¿verdad? ¿Y qué se encuentra allí? Se encuentra con Jesús. Y Jesús le habla a la samaritana, pero resulta que de Samaria era un pueblo que estaba contaminado, era un pueblo judío que se había unido con pueblos paganos y por lo tanto quedó paganizado. Y nada bueno podía salir de los samaritanos, estaban piteados los samaritanos con los judíos, ¿no? Entonces, por un lado, podemos explicar en este texto del encuentro de la samaritana con Jesús, podemos explicar las necesidades de la samaritana al acudir al pozo y buscar agua. Podemos explicarlo. Y por otro lado, podemos conocer el significado de lo que Jesús tenía para ofrecerle a ella para calmar su supuesta sed. Esta sería la hermenéutica del texto, pero faltaría la exégesis del mismo. La hermenéutica, recordemos quiénes eran importantes. ¿Quiénes eran importantes en la hermenéutica para la interpretación del texto? ¿Quiénes eran importantes? El lector. El lector, El autor. El autor y el lector, Y el ¿no? lector. El autor y el lector, es decir, quien escribía y para quién escribía, ¿verdad? Entonces, dice, por un lado podemos explicar las necesidades de la samaritana al acudir al pozo y buscar el agua. Entonces, y por otro lado podemos conocer el significado de lo que Jesús tenía para ofrecerle a ella. Entonces estamos hablando de que en este caso el personaje Jesús estaba hablándole ¿a quién? A la samaritana. Y por lo tanto, el saber ese significado de lo que quería expresarle nos va a ayudar a interpretar el texto. Entonces, esta sería la hermenéutica del texto, pero faltaría la exégesis del mismo. ¿Qué es la exégesis? Es la parte histórica, ¿verdad? El significado del texto, pero basándome en la parte lingüística, histórica, cultural, ¿verdad? Entonces, si leemos atentamente el texto del diálogo entre Jesús y la samaritana, observaremos la extrañeza de ella al decirle a Jesús
que cómo era posible que él, siendo judío, le hable a ella, que es de Samaria. Si no aplicamos la exégesis en este punto, nunca comprenderemos la hermenéutica del todo. Nos quedaríamos con el mensaje de Jesús y con la experiencia de la samaritana, que ya es hermoso, pero seguiríamos ignorando el significado y el motivo de aquella división entre los judíos y los samaritanos, que es lo que le expliqué al inicio. Y eso, a la hora de meditar el texto, imagínate, podría yo meditar de que Jesús le habló a la samaritana, Jesús era judío, y sin embargo, él no vio la prohibición cultural que no permitían hablar a un judío a los samaritanos. Y sin embargo, Jesús le habló. ¿Qué podemos notar en eso? Por ejemplo, ¿qué nos dice el texto? ¿Qué es lo que te habla a ti el texto en este momento cuando tú te has enterado por la exégesis de que estaban piteados los judíos con los samaritanos y que había esta prohibición? Por la exégesis te enteraste de esta historia. Por la hermenéutica no, por la exégesis. ¿Qué es lo que te está dando en tu meditación? Que Jesús ama a todos. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué es lo que te está dando a interpretar por esta exégesis que nos está contando? La parte cultural, histórica. La parte histórica es de por qué están rivalizados, ¿no? Ya la conté. La parte cultural, las prohibiciones de que no podían hablar. Por cultura no podían hablar con los samaritanos porque se están considerados como paganos, porque una parte del pueblo judío se unió con un pueblo pagano y eso se originó el pueblo de Samaria. ¿Qué me da a interpretar entonces esta palabra? ¿Qué me habla de Jesús, que es el centro de esta palabra? Díganme ustedes. Del Es que diálogo. siempre debemos ayudar a los demás sin importar ni su origen, ni sus creencias, ni nada. Muy bien, como lo hizo Jesús. Jesús se acercó. Está Jesús, decían por acá, la misericordia de Jesús. Que Jesús se acerca y no desdeña a nadie. Y como Jesús no desdeña a nadie, pues el discípulo que somos nosotros, es decir, a nosotros, ahora en tiempo actual, ¿no? Porque en ese tiempo le hablaba. ¿Quién eran los lectores en ese tiempo? ¿Quién eran los lectores en ese tiempo? Los apóstoles. Los apóstoles y los samaritanos también, porque los apóstoles se escandalizaron que Jesús estaba hablando con una samaritana. Y los samaritanos, ¿se acuerdan que aquella mujer, después de que Jesús le habló, inclusive la delató de que tenía los 5, no solamente un marido, sino 5 maridos, ella fue a su pueblo y le dijo, en realidad este es un hombre ungido de Dios, porque me ha dicho cosas que no podía saberlo. Vengan a verlo. Él tiene que ser el Mesías, ¿no? Entonces, esa necesidad de ella, me está hablando la hermenéutica, pero al conocer la exégesis, la historia, la parte cultural, es decir, cómo Jesús, que es Dios, vence todo esto. Entonces se me hace más grande la interpretación. ¿Se dan cuenta?
Se me hace más grande Dios, se me hace más grande la misericordia de Dios. Me enseña muchísimo más al interpretar de que efectivamente Dios no ve temas culturales, no ve temas de historia, sino que ve a la mujer que tiene sed, y desde esa sed física, le habla a Jesús. Ustedes verán por eso en el versículo que les dejé como tarea, para que lo lean todos. Le lean todo y vas a ver cómo pueden ustedes interpretar esta palabra ahora con todos estos términos que nos hemos familiarizado. Pueden interpretar, vivirla mejor. ¿Qué te dice el texto? Y después para que tú le respondas a Dios, ¿qué te digo yo, Dios, a través del texto? ¿Ves? Si nos hubiéramos quedado solo con la hermenéutica y sin la exégesis, no podríamos haber valorado tanto a Jesús y sus virtudes y sus características, y no nos haya dejado a nosotros qué es lo que nosotros debemos de hacer según Jesús en nuestro tiempo real, porque allí le habló a los apóstoles, a los samaritanos. Esos eran los lectores de ese tiempo, pero con la hermenéutica nos habla a nosotros en la actualidad. Nosotros somos ahora el lector. Nosotros somos el lector. Ahora te preguntaría con ese otro punto de la lección, ¿qué le dices tú a Dios a través de este texto que acabamos de meditar con todo hermenéutica y exégesis, con todo lo que nos ha dado? ¿Qué le dices tú a Dios a través de este texto que estamos entendiendo primero, luego meditando porque Dios me está hablando a través de esta palabra? Ahora tú háblale a Dios a través de esta palabra, es decir, oración. Pero alguien que me pueda decir, ¿qué le dices tú a Dios a través de este texto que has acabado de comprender? Y al comprender has acabado de ver lo que Dios te habla a ti. ¿Qué le dices tú a Dios a través de este texto? Que soy importante para Él. Muy bien, que soy importante. ¿Quién dijo eso? Que no le alcancé a ver el recuadro. Jimena. Jimena Vázquez. Muy bien, Jimena. Que soy importante para él, claro. Si la samaritana, que se supone que habían prohibiciones, y yo con mayores pecados que los samaritanos, tal vez con mayores pecados que esa samaritana, que Dios sabe mi historia, y sin embargo, yo soy importante para él. Qué hermoso, muy bien. ¿Qué más le puedo yo decir a Dios a través del texto que ya he acabado de comprender? Que no volveré a tener sed si me lleno de él. Esto es lo que te dio la hermenéutica, correcto. La hermenéutica te dio el significado de la sed. ¿Ves? La hermenéutica te dio el significado de la sed, y la exégesis te dio los significados desde la parte histórica. La hermenéutica desde la palabra mismo, porque obviamente se está hablando de la sed de la samaritana, pero que Jesús no le estaba hablando de la sed física, sino que le estaba hablando de la sed espiritual. ¿Qué le dijo? Si bebes del agua que yo te daré, nunca más tendrás sed. ¿Qué más le dices a Dios a través de este texto? No, yo he hecho la he recreado, ¿verdad? La he recreado porque el tiempo no me daba para leer desde hasta el versículo 30. Pero es un texto muy conocido. ¿Qué más le dices tú a Dios a través del texto? Que a pesar de todo le amaré toda la vida, dicen por acá, mamá Fabiola. Muy bien. A pesar de,
porque la samaritana, a pesar de todos sus pecados, porque le dijo, ¿no? Le fue a hablar a su pueblo y le dijo, él sabe lo que yo soy. Y sin embargo, me ha dicho esto, vengan a verlo. Entonces esta samaritana con seguridad lo amará para toda la vida. Él perdona. Perdona. Cree en él, la fe, ¿no? Se arrepintió, por supuesto, y ¿qué más? Claro, se sintió perdonada, por lo tanto vivió, ¿verdad? Vivió. Y no solamente vivió perdonada, sino que como San Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio, aquella palabra que me tocó, a Jesús que me dio vida a través de la palabra, fue ella predicarlo a los demás. Y ellos fueron a verlo a Jesús al pozo para poder escucharlos, para poder escucharlo. Estamos hablando que esta parte histórica me da una profundidad de que yo podré ir hacia si yo llevo la vida de Jesús, si yo llevo, cuidado los micrófonos, los micrófonos. Si yo, que soy pecadora y sé lo que soy, y el Señor me ha dado vida, yo voy a poder dar vida y tengo la confianza en que esa samaritana, al encontrarse con Jesús, fue donde esos samaritanos que estaban peleados con Jesús y que la samaritana le dijo, este es judío. Y sin embargo, el testimonio de esa mujer me da la confianza de que de pronto a ese hermano, a ese padre, a ese esposo, a esa esposa, que están divorciados de Jesús, que están divorciados de la fe, por mi testimonio de que la vida de Jesús ha entrado en mi corazón, porque me ha confrontado la vida, a pesar de esa fuerte separación que tenían con los judíos, sin embargo, los samaritanos fueron a ver al judío que le reveló lo que le reveló a esa mujer samaritana. Y en base a ello lo fueron a escuchar y creyeron. Eso nos da una confianza tremenda de que nosotros podemos ir a nuestros familiares que tal vez no estén tan separados como los samaritanos al judío que era Jesús. Sin embargo, me da la fe de que yo encontrándome con la palabra, que es decir, con Jesús, con el verbo encarnado, que es la palabra de Dios, también yo llevando a Jesús en mi corazón, pueda también atraer a aquellos que no quieran o ignoran o no conozcan a Jesús. En cambio, al conocer aquel motivo de enfrentamiento y aplicarlo a la interpretación hermenéutica, que es lo que hemos estado diciendo, se logrará que ésta sea del todo completa y con ello comprenderemos el mensaje del texto en sí mismo, como lo hemos hecho con esta. Con esto finalizamos. Y como la Sagrada Escritura hay que leerla, interpretarla con el mismo espíritu, aquí prácticamente esta conclusión concluye con los dos, con todos los tipos de interpretaciones de la Biblia que hemos estudiado, tanto en los sentidos literales y espirituales y en la hermenéutica y en la exégesis. Como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados, hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura. ¿Se acuerdan que estos eran los criterios? Hablamos de criterios, sentidos, hablamos de criterios de interpretación, hablamos de interpretación según el sentido literal y espiritual, y hablamos de interpretaciones según la exégesis y la hermenéutica. Entonces aquí está
en esta conclusión, globalizando, que todo esto nos ayuda a tener una interpretación mejor. Entonces, no menos diligentemente el contenido y la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la iglesia y la analogía de la fe. ¿Se acuerdan? Esos eran los criterios de interpretación. Es deber de los exégetas trabajar según estas reglas para entender y exponer totalmente el sentido de la Sagrada Escritura, para que, como en un estudio previo, vaya madurando el juicio de la iglesia, según la Constitución de Dei Verbum, capítulo 3, número 12 del Concilio Vaticano II, y colorín colorado, que este cuento se ha acabado. Y hemos acabado de estudiar, mis queridos hermanos, la introducción de la Biblia católica, la introducción del estudio de la Biblia católica, que nos va a ayudar ahora a estudiar los libros de la Biblia para poderlos interpretar como Dios manda. Nos vemos este viernes para todas las personas, todos los coordinadores de los equipos, porque vamos a tratar de cómo vamos a hacer la próxima semana. Vamos a hacer una retroalimentación de las cosas más importantes de este curso. Lo vamos a dividir por salas en grupos de edades. Después hacemos la plenaria. Así que si de pronto alguna clase no la entendieron, me gustaría que pongan en los grupos algunas preguntas, porque esas preguntas nos podrían ayudar a que en la próxima clase hagamos la retroalimentación y poder ahondar en aquello, explicarlo un poquito mejor. Va a ser tan sencilla la clase que sigue de retroalimentación, al punto de que las cosas más relevantes lo vamos a explicar a los niños, ¿no? Entonces nos reunimos en el mismo ID, entramos todos como hemos entrado siempre. Les favorece al grupo del Facebook que esta vez entren al Zoom, porque es desde el Zoom que se arman los grupos. Cada quien se va a un grupo, así es la tecnología. Y al terminado el tiempo regresan nuevamente para la plenaria y declararán ahí un coordinador de cada grupo. Nosotros también lo sugeriríamos, que serán nuestros coordinadores, los acompañantes, para que puedan guiar esos 10 minutos que tendrán para responder algunas preguntas claves, y luego en la plenaria lo fortaleceremos con una retroalimentación para que quede sellado y no quede ningún vacío. Pero no olviden, ayúdenme a poner preguntas en los grupos, en los chats, pongan preguntas, tal cosa, no se avergüencen, de pronto ustedes enriquecerán a toda la audiencia, porque de pronto su pregunta resulta que es la pregunta también de muchos, sino que muchos no se atrevieron a preguntar. ¿Preguntas en este último minuto? Yo, hermanita Fabiola. Adelante, Carlitos. Ya, ¿en dónde podría o en qué texto o cita bíblica o versículo podría yo identificar con mayor facilidad las tres preguntas? El significado del texto, en ver si es cierto lo que dice el texto y cuál es el mensaje. Para yo poder coger la Biblia y leer. En precisamente en el que acabamos de ver, que yo lo recreé de manera rápida, porque obviamente es largo. En Juan, apúntenselo por favor. Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 30. Sí, bastante Fabiola, correcto. Sí, yo tengo ya impresas las diapositivas, eso está muy bien. Sino que yo, aparte de Juan, quería ver si me puede ayudar con otra cita para seguir practicando, porque eso es lo que yo necesito. Ya, muy bien. Vamos a coger, cada día vamos a coger
el Evangelio del día. Ya está. ¿Ya? El Perfecto. Evangelio del día. Van ustedes ahora, el Evangelio del día, a poder hacer las praxis y van a ver cómo se les ilumina un poquito más. Ahora, de pronto ustedes va a ser más fácil hermenéutica porque van a identificar el autor, el lector, en fin. Pero la exégesis tienen que conocer un poco más de la historia. Para ello, para que ustedes conozcan un poquito más de la historia, de la cultura, ustedes van sencillamente al pie de página, que en sus Biblias, por lo general, o en la parte derecha o izquierda, ponen un contexto bíblico, ¿no? Ponen un contexto bíblico, es decir, una cita bíblica que habla de lo mismo. Entonces suelen ampliar y explicar, por ejemplo, este tipo de cosas. O sencillamente en el texto, no en el pie de página, sino, bueno, en pie de página porque está en la parte final del texto, está la explicación. Y en la explicación suelen explicar precisamente la parte del exégesis, porque se explica la parte cultural, histórica, precisamente para que se pueda comprender mejor el texto. Por eso es importante de que nuestras Biblias, como la Jerusalén, que tienen explicaciones en la parte de abajo, la Biblia latinoamericana también, aunque no es la mejor traducción, pero sin embargo tiene una bonita metodología porque aparte del pie de página que explica la interpretación, también en la parte izquierda o derecha están confrontados con otros textos bíblicos que al ir tú a ese texto bíblico, al ir al texto bíblico, puedes ampliar más la comprensión del texto. La comprensión del texto, porque obviamente te amplía. No sé si con eso les expliqué, se puede entender. No sé si abren ustedes la Biblia, lo van a poder ver. Yo tengo aquí la Biblia de Jerusalén. Voy a cerrar un poco para ver. Yo tengo la Biblia de Jerusalén. Y ahí también podemos ver en Isaías 58:11. Sí. Isaías 58:11. Porque esto explica ahí abajo en la... Por ejemplo, realmente en la parte de la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, no ponen en la parte derecha, en la latinoamericana la ponen en la parte derecha o izquierda del texto, del versículo. En la Jerusalén, al menos en la mía, ponen en la parte de abajo, en la Biblia, en la parte de abajo ponen las confrontaciones de otros textos bíblicos para poder ir ampliando la comprensión. En la latinoamericana o en la Biblia en Dios habla hoy, están las explicaciones inclusive. En la parte de abajo están las explicaciones. Por eso, para estudiar la Biblia es interesante tener algunas Biblias, ¿no? Por ejemplo, tener la Dios habla hoy, que también están las interpretaciones en la parte de abajo, la latinoamericana, que también están en las explicaciones en la parte de abajo, la Jerusalén, que tiene la traducción más perfecta, más idónea, que también tiene las confrontaciones, o sea, en la latinoamericana abajo tienen las interpretaciones, la explicación, y en la parte derecha de cada versículo o izquierda están las confrontaciones con otros textos bíblicos, sea del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, que te amplía la comprensión del texto bíblico. Y al leerlo ustedes pueden ir dándose cuenta de los modos de interpretar que hemos hablado hoy. ¿Y qué texto coger? Cualquiera, especialmente el del Evangelio.
y como del Evangelio. ¿Cuál es la mejor Biblia? La Jerusalén, la Navarra, en temas de traducción. Pero la verdad es que la latinoamericana, y me parece que la Biblia Dios habla hoy, en la parte de abajo hay interpretaciones que pueden ayudar mucho, ¿no? Y las confrontaciones al lado del versículo, que en la Jerusalén y la Navarra también están las confrontaciones, pero en las partes de abajo. Depende de las ediciones, ¿no? Entonces, creo que desde ya se supone que si estamos estudiando para interpretar la palabra de Dios, los caminos se hacen al andar. Entonces, desde mañana, ustedes cogen el Evangelio, aparte que ustedes pueden poner el Evangelio en YouTube y el padre inclusive se los explica, ¿no? Chévere que tengas, Tiana, la Navarra, edición popular, fabuloso. Esa es una de las mejores Biblias. Entonces, se pueden ayudar, ¿no? Si van a misa diaria, pues ya ven que el padre también va a explicar y eso les va a ayudar y ustedes van a familiarizarse mucho más con las interpretaciones. No olviden que cualquier cosa me pueden poner un escrito por WhatsApp, hermana, no entiendo esto, qué sé yo les explico. Bien, nada más. Como les dije, les pedí 10 minutos adicionales, 9:45. Hemos terminado 9:55, mejor dicho, 10:15. Nos tomamos un poquito más de tiempo, pero si no, no terminábamos el curso ahora. Y la idea es que se favorezcan, que la próxima clase ya ver una retroalimentación más fortalecida. Así que me disculpan que me haya llevado un poquito más de tiempo, pero era necesario, creo yo. ¿Sí o no? Sí, gracias. Bueno, entonces no olviden que va a ser para los niños, jóvenes y adultos. Los coordinadores, léanse bien, revísense bien el material, porque los coordinadores, los acompañantes van a ser los moderadores de cada grupo cuando los dividamos por sala. Muy bien, gracias Cecilia. Gracias a todos ustedes. Que Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, En vos confío. confío. Inmaculado Corazón Eucarístico de María, Sé la sé la salvación salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén. Los quiero y me quedo cortísima. Gracias, Nos vemos. hermana. Muchas gracias. A Nosotros todos también los coordinadores, mucho. a los equipos, a los que quieran ayudar también a ser acompañantes. Igual nos vemos el viernes con la misma idea de 8:30 a 9:45. No olviden, el viernes, no dejen de asistir. Gracias. Gracias, Bendiciones hermana. para Gracias por todos. todo. Buenas Buenas noches. noches a todos. Bendiciones. Vamos ahorita.